A todos los cubanos nos encanta el béisbol. Es que el béisbol es el deporte de nosotros los cubanos. El béisbol es tan cubano como los cigarros, la coladita, la croqueta, el mambo. Los cubanos hemos sido pioneros desde los primeros días del juego, desde Esteban Bellán, quien en 1871 se convirtió en el primer jugador nacido en Latinoamérica en competir en una liga profesional de béisbol en los Estados Unidos, hasta el miembro del Salón de la Fama Tani Pérez y el señor de los White Sox, Minnie Miñoso. Pero ¿cómo este gran deporte llegó a Cuba? Es que la historia del béisbol no es tan predecible como se suele decir. Existen evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde el inicio de la civilización. Antiguas culturas como la persa, egipcia, griega y maya practicaban estos juegos como una forma de diversión y como parte de ciertas ceremonias. Luego, juegos de este estilo se extendieron durante la Edad Media por toda Europa y se popularizaron en varias formas. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias de América alrededor del siglo XVI. Además, según cronistas españoles que viajaron a Cuba en diferentes expediciones, documentaron que los aborígenes cubanos, específicamente los taínos, jugaban el juego de batos. Este consistía en pegarle a una bola hecha de resina y hojas moldeadas y le daban a esta con una rama de árbol cortada al estilo de una pala. Otros lingüistas han relacionado el origen de las palabras bate, inglés bat, y batear con las correspondientes batey y batos, usadas por los taínos. En realidad, todo lo antes dicho es solamente la evolución de este deporte. De cualquier forma, es en 1845 en Nueva York que Alexander Cartwright publica las reglas conocidas como las Knickerbocker Rules, dando así inicio a la forma moderna del juego. Se sabe que el béisbol se introdujo a Cuba alrededor de 1860 por cubanos que estudiaban en los Estados Unidos, así como marineros norteamericanos que hacían escala en los puertos de la isla. A partir de entonces, el béisbol se extendió rápidamente por toda la isla. Se dice que el primer cubano que trajo un bate a Cuba fue Nemesio Guilló en el año 1864. Guilló aprendió a jugar en Mobile, Alabama, y después de él, 2 cubanos más fueron enviados a Mobile, incluido su hermano Ernesto Guilló. Una vez que regresaron a Cuba, estos pioneros cubanos fundaron el Club de Béisbol de La Habana, Havana Baseball Club, el primer equipo de béisbol del que se tenga conocimiento no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Otro dato histórico e interesante es que durante la Guerra de Independencia cubana, el béisbol se convirtió en símbolo de una Cuba moderna, desvinculada ya del colonialismo. En 1869, las autoridades coloniales españolas prohibieron la práctica de este deporte, lo cual impulsó al jugador cubano Esteban Bellán a emigrar. Una vez en los Estados Unidos, Bellán se convirtió en el primer jugador de origen latino que participó en las grandes ligas de béisbol estadounidenses. Entonces, las famosas corridas de toros empezaron a ser desplazadas por el nuevo deporte. Tanto en Matanzas como en La Habana, el juego comenzaba a extenderse, lo que hizo que el 1 de octubre de 1868, Francisco de Lersundi, capitán general de la isla, dictara un decreto mediante el cual suprimía la práctica del béisbol en territorio nacional, por considerarlo un juego antiespañol y de tendencias insurreccionales, contrario al idioma y propicia el desamor a España. Otro hecho histórico que influiría fue a raíz del fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, tras el cual muchas familias ricas enviaron a sus hijos a estudiar a escuelas y universidades de los Estados Unidos. De esta oleada son Nemesio Guilló, considerado el fundador del béisbol en Cuba, José Dolores Amieva y sus 2 hermanos, todos jóvenes estudiantes que al regresar a Cuba introdujeron la técnica y ayudaron a propagar el deporte que habían conocido en Norteamérica. Ellos crearon un equipo en Matanzas y comenzaron a jugar en terrenos yermos.
Pronto se construiría en Pueblo Nuevo, Matanzas, el histórico Estadio del Palmar del Junco, reconocido como el primero de su clase en la isla y donde se celebraría en 1874 el primer juego oficial de pelota de Cuba. El terreno del Palmar del Junco pertenecía a los antepasados del Dr. Martín del Junco, famoso abogado, fiscal de la Audiencia de La Habana y lanzador amateur en sus días de estudiante. Se construyó una glorieta con techo y otra a la intemperie en lo que después se conoció como Gradas del Sol. El primer partido en el Palmar del Junco se celebró exactamente el domingo 27 de diciembre de 1874 entre el Matanzas y el Habana. Según una crónica aparecida 4 días después en el periódico El Artista, editado en la ciudad de La Habana, el equipo representativo de La Habana venció al de Matanzas con anotación de 51-9, en 9 entradas, apoyados en los lanzamientos de Ricardo Mora y el bateo del receptor Esteban Bellán, del Mutual Club de Nueva York en las Grandes Ligas. Bellán no solamente fue el pionero de todos los cubanos y latinoamericanos en jugar en las ligas mayores en 1871, sino que además se convirtió esa tarde en el primer cubano y latinoamericano en conectar 3 jonrones en un encuentro. Según la reseña firmada por un redactor deportivo, una numerosa concurrencia presenció el juego, que llamó la atención por su novedad, agregando que gustó mucho también el sencillo y apropiado uniforme del Habana Club. El partido lo inició y lo terminó el lanzador Ricardo Mora, quien además se anotó un jonrón. 3 años después, en 1877, se concretaría en el propio Palmar de Junco el primer encuentro internacional con un equipo americano que llegó al puerto de Matanzas a bordo de un barco escuela de Estados Unidos. Un año después, en 1878, la fiebre de la pelota se apoderó de todos los cubanos. El 29 de diciembre de 1878 se inauguró el campeonato profesional entre Habana y Almendares, elencos que más tarde se convirtieron en los eternos rivales de dicho torneo. El partido se efectuó en el terreno de La Habana, en la calle Línea, en El Vedado. Se construyeron estadios por todas partes y en La Habana, docenas de aficionados acudían a los placeres para ver jugar béisbol. En este mismo año, los españoles quisieron imponer el balompié en Cuba, alegando que se trataba del deporte de los reyes, pero ya era demasiado tarde, pues eran los cubanos los que comenzaban a convertirse en los reyes del béisbol. Ya para los años 1890 y 1891, los cubanos habían introducido el béisbol en México y Puerto Rico, así como en República Dominicana, Venezuela y a principios de los años 1900, jugadores estadounidenses empezaban a pasar la temporada baja en la isla compitiendo contra estrellas nativas. Con la formación de la República en Cuba, el béisbol se consolida como deporte nacional y se le conoce como la época dorada. En este periodo, el juego vive una etapa de afianzamiento, principalmente en la región occidental, con la creación de la Liga Cubana de Béisbol, conformada en algunos momentos por 4 o 5 equipos, pero con un promedio de 3 conjuntos por temporada en este periodo. Los tradicionales fueron Almendares, Habana y el FE, apareciendo a finales de los años 1920 2 novenas que harían época en el segundo cuarto del siglo XX, Marianao y Santa Clara. Los campeonatos de la Liga Cubana de Béisbol, en este periodo, se inician con la temporada de invierno de 1902, que incluía a 4 novenas, San Francisco, Habana, FE y Almendares. En la temporada invernal 1915 y 16, los equipos cambian sus nombres americanizándolos. Surgen el Almendares Park, Habana Park y San Francisco Park. En 1917 sigue la tendencia y aparecen los nombres de Orientals, White Sox y Red Sox. En 1918 reaparecen los tradicionales Habana y Almendares junto al Cuban Star, en torneo ganado por el Habana. En 1919, el equipo América sustituye a los Cuban Star y gana el Almendares. En el torneo invernal de 1920-1921, aparece el último equipo con nombre en inglés,
el Bacharach Giants, con los tradicionales Habana y Almendares, este último ganador del torneo. Durante estos años, los equipos de las grandes ligas venían a La Habana en busca de entrenamientos con sus similares cubanos y no pocas veces fueron derrotados. Una de esas oportunidades se produjo con la visita del Cincinnati en 1908, campeón de la temporada de ese año y derrotado 2 veces por el pitcher negro José de la Caridad Méndez, quien no le permitió carreras en el Almendares Park de Carlos III e Infanta. José de la Caridad Méndez es reconocido como uno de los mejores lanzadores cubanos de todos los tiempos. Debutó con el Almendares en la temporada 1907-1908, siendo campeón de picheo ese año. Se le conocía por el Diamante Negro y no jugó en grandes ligas porque esa organización no admitía peloteros de raza negra por esos años. Otras grandes luminarias del béisbol de este periodo lo fueron Adolfo Luque y Miguel Ángel González. Adolfo Luque, quien debutó con el Fe en 1912, destacándose por su calidad y perdurabilidad. Jugó en las grandes ligas 1914 a 1935 y hasta 1939 en la Liga Cubana. Desde su debut se destacó como pitcher y bateador, siendo campeón de bateo en 1917, jugando con el Orientals. En grandes ligas fue campeón de picheo en 1923 de la Liga Nacional, jugando para el Cincinnati. Ganó 23, perdió 8, con 9 lechadas. Tomó parte en 2 series mundiales, en 1919 con el Cincinnati y en 1933 con los Gigantes de Nueva York. Miguel Ángel González, receptor estelar de La Habana y quien debutó en la temporada 1910-1911. Era seguro a la defensa y aceptable al bate. Jugó en las ligas mayores norteamericanas entre 1912 a 1932. Mientras tanto, el béisbol aficionado coexiste con el profesional, pero sin su arraigo. La Liga Nacional de Béisbol Amateur, dirigida por José Sixto de Sola, se crea en 1914, integrada por los equipos Vedado Tenis, Instituto de La Habana, Sociedad de Marianao y Atlético de Cuba, todos de La Habana. Otros grandes del béisbol cubano de este periodo fueron Julio Rojo, Baldomero Acosta, Manuel Cueto, entre otros muchos que fomentaron la pasión beisbolera entre los cubanos. Los peloteros cubanos fueron los primeros en aparecer en los campeonatos de grandes ligas de los Estados Unidos. Esto ocurrió en 1911, cuando los Rojos de Cincinnati contrataron a los jugadores Armando Marsans, 1911-1918, y Rafael Almeida, 1911 a 1913. Tras el contrato de ellos, se hizo habitual la presencia de peloteros cubanos en las grandes ligas. Después de la presentación de Almeida y Marsans en 1911 y el éxito de Marsans en la liga, siguieron más cubanos y otros jugadores latinos. Los jugadores latinoamericanos llegaron a los Estados Unidos con creciente regularidad y con cada oleada su impacto en las grandes ligas se amplió. La primera verdadera estrella latinoamericana fue el cubano Adolfo Luque, 1914-1935, quien lideró a todos los lanzadores con un récord de 27-8 y una efectividad de 1.93 en 1923 con los Rojos de Cincinnati. La depresión económica de principios de la década de 1930 y el levantamiento de 1933, que derrocó al presidente Gerardo Machado, la Liga Cubana se encontró en circunstancias difíciles. La temporada de 1933 a 34 se canceló, y cuando regresó la temporada siguiente, no contó con jugadores estadounidenses ni con algunas de las estrellas más grandes de origen cubano como Martín Díjigo. El 12 de junio de 1939 se inaugura el Salón de la Fama y el Museo Nacional de Béisbol de Estados Unidos en Cooperstown. 6 semanas después, y el 26 de julio de 1939, se establece el Cubano bajo la Dirección General Nacional de Deportes, una agencia gubernamental que supervisaba las actividades deportivas en Cuba en esa época.
Entre 1900 y 1950, 43 jugadores cubanos hicieron su debut en las grandes ligas. La mayoría de ellos ingresó al firmar con los Rojos de Cincinnati o los Nacionales de Washington. Clark Griffith fue en gran parte responsable de la contratación de jugadores cubanos que comenzó con los Rojos y continuó con los Nacionales. Muchos más hubieran sido, pero los grandes peloteros negros de los equipos cubanos no pudieron jugar en grandes ligas y tuvieron que hacerlo en las ligas negras de los Estados Unidos, y allí brillaron. Cabe resaltar que aunque Jackie Robinson rompió la barrera del color en 1947, Tomás de la Cruz y Roberto "El Tarzán" Estalella, ambos con rasgos africanos, jugaron antes que lo hiciera Robinson en la temporada de las Grandes Ligas de 1944, ya que sus managers americanos decían: "No son negros, son cubanos". Con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a fines de 1941, los viajes entre los Estados Unidos y la isla se limitaron, surgiendo oportunidades sin precedentes para las mujeres, incluyendo la posibilidad de jugar béisbol profesionalmente. Aunque el objetivo de la liga era ser competitiva y profesional, era sobre todo una forma de entretenimiento durante la guerra, por la falta de jóvenes que se enlistaban en las Fuerzas Armadas. Antes de la temporada de 1947, la Liga Femenina Profesional de Béisbol realizó un entrenamiento de primavera en La Habana, Cuba. Muchos periódicos locales y anuncios ofrecían la oportunidad de ver a las mujeres jugar al béisbol. Los anuncios fueron tantos que no menos de 55,000 entusiastas fanáticos vieron el torneo, que concluyó el programa de entrenamiento. Curiosamente, los Brooklyn Dodgers, uno de los equipos más populares de las grandes ligas, también estaban celebrando su entrenamiento de primavera en Cuba durante el mismo año. Como los oficiales de las ligas constantemente buscaban nuevos talentos, no había ninguna excepción para ofrecerles a las mujeres cubanas la oportunidad de probar para la liga, siempre y cuando se ajustaran a la imagen femenina de piel clara. En 1947, Eulalia González se convirtió en la primera mujer de Cuba en jugar béisbol profesional en los Estados Unidos. Poco después, más mujeres cubanas comenzaron a obtener contratos con la Liga Profesional Femenina del Béisbol. Mirta Marrero, Luisa Gallegos, Midgalia Pérez, Gloria Ruiz y Sonia Vialat viajaron a los Estados Unidos y debutaron en la liga durante la temporada de 1948. En 1946 se inauguró un nuevo y moderno estadio en La Habana, el Grand Stadium del Cerro, ahora conocido como Estadio Latinoamericano, con capacidad para 35,000 espectadores. ¡Vamos a la pelota! El entusiasmo no decae en el Estadio del Cerro a la inauguración de la Serie del Caribe, en la que actúan los equipos de Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela. A lo largo de la década de 1950, el béisbol floreció bajo los nuevos arreglos. Cuba se desempeñó muy bien en la Serie del Caribe anual y también envió a un equipo de verano, los Havana Sugar Kings. Al principio en la Liga Internacional de la Florida y más tarde en la Liga Internacional. Las estrellas de la década de 1950 incluyeron a Minnie Miñoso, Pedro Formental, Rocky Nelson, Camilo Pascual, Sandy Amorós y Pedro Ramos. Sin embargo, con la Revolución Cubana en 1959, los días del béisbol profesional en Cuba estaban contados. En marzo de 1961, un mes después del final de la temporada de la Liga Cubana 1960-61, el gobierno decretó la abolición del béisbol profesional. Muchos de los jugadores profesionales se convirtieron en exiliados en los Estados Unidos u otros países de América Latina. En Cuba, el béisbol vivió en la forma de un sistema aficionado nacional, incluida la Serie Nacional Cubana. El béisbol es un deporte muy rico en estadísticas.
Tanto los fanáticos como los especialistas apelan una y otra vez a los números fríos para hacer comparaciones, pero aunque los datos son importantes y difícil de cubrirlos a todos, en esta selección se deben tener en cuenta otros. ¿Tienes 62 años o más? ¿Te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? Una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro. Sin pagos mensuales, sin tener que mudarte, solo pagas los impuestos y seguros. Alina Cepero y Alejandro Pérez, verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario. Nos especializamos en compra, venta, financiamiento, líneas de crédito con garantía hipotecaria HELOCs, préstamos VA, FHA y Jumbo. Llama al número que aparece en pantalla para más información. AIM Mortgage, brindándote la tranquilidad económica que anhelas. Desde el periodo histórico en el que el jugador destacó hasta el impacto que tuvo su desempeño en el desarrollo del deporte. Cualquiera que haya sido la verdad es que los cubanos nos hemos destacado siempre. El consenso general es que el juego fue inventado en los Estados Unidos y perfeccionado en Cuba, y no podemos concluir sin antes mencionar a los 4 jugadores cubanos en el Salón de la Fama en Cooperstown. Martín Díjigo, Tani Pérez, José de la Caridad Méndez y Cristóbal Torriente. Además, hay que mencionar a Rafael Felo Ramírez, que también se encuentra en el Salón de la Fama, pero como locutor. Además de otros grandes jugadores que también brillaron en las grandes ligas, Miguel Ángel González, segunda base, Octavio Rojas, campo corto, Silvio García, tercera base, Orestes Miñoso, Tony Oliva, los lanzadores, Adolfo Luque, Camilo Pascual, Luis Tiant Jr., Mike Cuellar y Conrado Marrero. En conclusión, los jugadores de béisbol siempre han sido la exportación más valiosa de Cuba. Muchos han desertado arriesgando sus vidas y han elegido huir a los Estados Unidos, obteniendo contratos millonarios en las grandes ligas, todos dejando atrás a sus familias y su país para adaptarse a una nueva vida y aprender un nuevo idioma. En la actualidad, los peloteros cubanos están rompiendo récords históricos en las grandes ligas, pues el número de ellos está en crecimiento en el mejor béisbol del mundo. Nosotros los cubanos tenemos béisbol en nuestra sangre, algo que ni el colonialismo español ni el régimen comunista nos pudo quitar. Cuando los españoles quisieron imponernos el amor por el fútbol, diciendo que era el deporte de reyes, nosotros hemos demostrado a través de la historia que fuimos, somos y seguiremos siendo los reyes del béisbol. El 7 de noviembre de 2014 se reanudaron las exaltaciones al Salón de la Fama del Béisbol cubano después de 54 años, siendo 10 los nuevos integrantes al grupo ya existente.
Casimiro.